a un chat. Ah, se me fue el chat. Caramba. Ah, no está por acá. Claro, como el río Pamplonita. Ah, bueno. Esa analogía está muy buena. Bueno, miramos aquí entonces lo relacionado a la, la teoría de adquisición de la segunda lengua o la lengua extranjera, tomándola desde el punto de vista de Krashen. ¿Listo? Bueno, recordemos que hay 5 ideas o 5 hipótesis que abordar en ese sentido. Uno, que sería la hipótesis de adquisición-aprendizaje. Pregunta rápida, ¿qué es adquisición y qué es aprendizaje? Que eso sí lo vimos. Sí, adquisición es cuando uno está inmerso en el contexto la mayoría del tiempo y lo aprende. O sea, hay un aprendizaje inconsciente de algo, ¿sí? Mientras en el aprendizaje pues se enfoca mucho en cómo, en la metodología de aprender algo, en cómo se enseña, en cómo se Es explica algo. un contexto más educativo, más formal. Y en el aprendizaje es como el aprendizaje. es algo más formal. Perfecto, muy bien. No es significativo. Bueno, ¿No ambos sería son más académico? muy bien, ambos son significativos. La cuestión es que recordemos la parte del ¿esto qué es? La parte de perdón. Ah, no. Se me bloqueó esta vaina. Ya. Ya. Pero relacionado aquí la adquisición, recuerden que es algo inconsciente, en cambio el aprendizaje es consciente. ¿Listo? La adquisición se aprende o se adquiere con el contexto mismo. El aprendizaje es algo secuenciado. ¿Listo? Tenemos también aquí una segunda idea sobre The Natural Order Hypothesis. ¿Qué era eso? Eso es de Crash, siempre ya no me acuerdo. Los recuerdo rápidamente. Bueno, The Sí, Natural sí, Order Hypothesis planteaba que hay una estructura lógica de qué es lo que se tiene que aprender a través de fonemas. ¿Listo? Entonces, que primero era, ¿qué era lo de creo que era la parte gramatical relacionada al presente simple, después con el ing y bueno. Después venía el Monitor Hypothesis. ¿Qué recuerdan del Monitor Hypothesis? ese es donde hay como un guía, o sea, como alguien más en el proceso, en plan como ayudando, o sea, o sea, no es como tal alguien, algún educador o algo, sino es como alguien que hace, es que no sé, como un tutor, algo así, ¿no? Sí y no. Bueno, aquí lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que de Monitor Hypothesis hay 3 tipos de monitores. Bueno, ¿qué es monitorear? Es simplemente establecer hasta dónde se va a aprender. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo quiero aprender? Eso es la parte de monitorear. Entonces, está el... se me olvidan los 3 términos, pero los voy a explicar rápidamente. El primero es el monitor que quiere aprender de todo. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Es demasiado activo. Está, parece que es el over monitor. El segundo es el que realmente solo recibe lo que le dan. Y el tercero es el optimal monitor, que es el que recibe y busca por su propia parte. Tenemos the input hypothesis, que era el input. Cuando la persona que está aprendiendo, no sé, entiende la parte lingüística y como la estructura más bien de la lengua. Recordemos 2 cositas. Uno, input y el otro, output. Le voy a decir, output es lo que ya sale después de lo que yo aprendí, o sea, lo que yo produzco. Pero entonces, ¿cuál sería la cuestión relacionada a input?
Input son todos ese tipo de elementos, herramientas, características que ustedes le van a dar o le van a proporcionar al estudiante para que aprenda algo. Ese es el input. ¿Listo? Desde una flashcard, un audio, una oración, un video, todo eso es input. ¿Listo? Va. El último. The Affective Filter Hypothesis. Ese es fácil. ¿En qué se basaba? ¿No? Que tenemos que tener en cuenta aquí la cuestión relacionada al estrés. Un estudiante está muy ansioso, está desmotivado, no va a aprender nada porque hay algo que se llama un bloqueo. Ahora, el estudiante que está tranquilo, está relajado, está como que a la expectativa de aprender, no tiene bloqueo, ergo va a poder aprender. ¿Listo? Eso era todo. Entonces, miremos acá rápidamente. Acá, estas ideas. Entonces, por ejemplo, hay unos efectos variables, ¿sí? Acá, por ejemplo, comprehensible input. Entonces, ¿qué es un causative? Si es comprensible, se va a aprender. Ahora, strength of the filter. También otro causative. ¿Listo? Entonces, en este caso, este strength of the filter es el filtro afectivo que nosotros vamos a dar. Otro efecto o otra variable que genera efecto acá. Language teaching. La forma como se enseña, como se educa. Exposure variable. Entonces, entre más tiempo nosotros le demos al estudiante o lo coloquemos en un contexto o en un entorno artificial, ¿sí? Puede ser a través de videos, de series, de audios, de conversaciones, esto nos va a ayudar. Pero si nosotros simplemente le entregamos una fotocopia y ya, o simplemente le entregamos un video de 45 minutos para que lo vean en una clase, entonces, ¿cuál será el exposure? Age. Tengan en cuenta algo. Aquí se está basando Krashen en algo ya expuesto por Piaget, que es hablando sobre las etapas del ser humano y cómo acá puede aprender de cierta manera. Y que tenemos aquí la falta, que es la última, que sería acculturation. Entonces, es cómo utilizar la cultura con el propósito de que esta provea elementos lingüísticos y se pueda aprender la lengua. Bueno, miremos rápidamente aquí sobre the Acquisition Learning Hypothesis. Entonces, miremos, acquisition, lo que hablábamos, es ese aprendizaje, es la absorción subconsciente. Y learning tenemos que es el proceso consciente, donde hay una instrucción explícita y hay un error correction, que ustedes ya son expertos en error correction, ¿cierto? No. Bueno. Con sí, causa. Bueno, entonces dejémoslo como en so-so. Ahora, entonces tenemos acá que se cree o se dice que los niños no aprenden esta lengua de mejor manera que los adultos. ¿Listo? Bueno. El Natural Order Hypothesis es simplemente lo que les decía, las estructuras gramáticas que van a ser aprendidas desde un orden predecible, ¿sí? Entonces, estos patrones pueden variar desde la lengua extranjera, ¿sí? Por ejemplo, en español no sé cómo se enseña en español la gramática, pero sí más o menos voy a hacer uso de su memoria, la de ustedes, y vamos a mirar cómo se empieza a enseñar el francés desde la parte gramatical. ¿Cuál es el primer tema que ustedes ven en francés? Bonjour, je m'appelle. A nivel gramática. La presentación personal, pues le dan a uno una gramática. Pero le dan a uno una estructura, profe. Pasé con posee es el primer tema que ustedes ven en gramática. No, el presente. Présent. O presente. Futuro présent.
Listo, aquí Reza. tenemos los artículos. Bueno, podría ser. Voy a ser un poquito más explícito. El tiempo gramatical que ustedes ven primero. Présent. Je suis, je Presente. m'appelle, Ajá. Y el siguiente je, tema, passé composé. pues, No, future proche. Ah, futur future Ajá. proche, proche. oui. Bueno, ahora miremoslo desde el inglés. El primer tema que nosotros vemos, artículos y futuro, perfecto, Juan Carlos. El primer tema que nosotros vemos en inglés es presente simple. Y el segundo tema que nosotros podemos ver puede ser o pasado simple o presente continuo. Pues, no, Ahí o ya sea, tenemos la diferenciación entre Pues se supone que debería ser así, o Ajá. presente simple, o digo, presente continuo o pasado continuo, simple. presente simple, presente continuo. Después empezamos con pasado simple. Y pasado continuo. Creo que se ha pasado continuo en segundo semestre. Sí. Y se agarra futuro simple. Hasta ahí, eso sería la estructura gramatical de un a uno. Miren que en francés dista. Claro, la enseñanza de lo que son artículos, determinantes, todas esas ideas se pueden Va ahí utilizar, adentro. pero cambia la forma de todas maneras, cambia el enfoque, ¿listo? Por eso el segundo punto, the second language learning order indifferent from the mother tongue, or se puede mostrar desde un punto similar para tanto niños como adultos. Ahora tenemos que tener en cuenta qué tipo de adultos y qué tipo de niños. ¿Listo? Ahora no me vayan a salir con un cuento que encontré en la internet que la niñez de hoy en día es hasta los 18 años. sí, cierto, sí. 21 diría yo. Bueno, entonces todavía estoy con niños. Ajá, sobre 30, todo. 32. Oh, pero ese ya es un niño viejo. Esos chinos de ahora son más vivos que uno, ajá. Sobre todo niñas. Les voy a pasar un video Vaya, una lámpara. les voy a pasar un video en español para que ustedes le hagan un análisis discursivo, no como trabajo, sino como a nivel de práctica. ¿Listo? Pero eso sería, o sea, el análisis sería como analizar qué puntos, en plan como los que hemos visto anteriormente. Es que anteriormente pudo haber sido un poquito más fácil decir, por ejemplo, que digamos que el mensaje se desordena en cierto punto porque pues era un ejercicio Ajá. de No, este solo es práctico, ¿qué? es para que ustedes lo vean y hay algunas cosas interesantes. Está en español, pero es para que ustedes vean cómo se ordena el mensaje desde un Instagramer para el resto de la gente. Entonces, ahí van a ver algunas cuestiones. Es útil, es inútil. Algo así. Bueno, primero, aquí como estamos viendo, se supone que lo primero que se va a enseñar son los progresivos. Después el plural. Después esa conjugación con el verbo to be. Después los auxiliares, los artículos. Después el pasado irregular o los pasados, en este caso, bueno, en este caso sería pasado irregular, los verbos regulares. Después los verbos regulares. Después el singular con la S al final, o sea, conjugación de tercera persona en el presente simple. Y después los posesivos. Ese sería el orden que debería darse según Crash, ¿cierto? Pero como nosotros vimos en las diapositivas que yo les presenté hace 2 semanas, esto realmente no lleva a ningún lado. Esto no nos dice, sí, la gente va a aprender al 100% una lengua extranjera así. No. Bueno, tenemos the monitor hypothesis, ¿listo? Entonces, aquí la adquisición va a ser va a tener un rol central, ¿listo? Pero van a haber 3 condiciones para este tipo de monitoreo. 1, el tiempo. 2, el enfoque. Y 3, aprenderse la regla. ¿Listo? Ahora, aquí nosotros no vamos a mirar que si son errores, si no hay errores. No, acá nosotros vamos a aprender a utilizar la lengua a la mayor exposición posible que se tenga. ¿Listo? Y aquí simplemente la parte gramatical va a ser solo expuesta cuando se requiera.
Cuando hay un error y realmente no se puede salir de ese error, entonces aquí ya se utiliza la parte teórica. Lo mismo que pasa en el mundo real, perdón, en la lengua materna. Entonces, por ejemplo, el ejemplo del Chavo del 8, es que no sepo, es que no sabo. Y ahí No llega sabo. doña Florinda y dice, no, así no se dice. Entonces el Chavo vuelve a decir, no sepo. Dice doña Florinda, no, no es así. Entonces, ¿cómo es? No sé. Eso tiene una implicación lingüística Y yo que con un dije, trasfondo, ¿sí? Ahora, la instrucción acá, si nosotros lo vemos desde el punto de vista del monitor hypothesis, la instrucción no fue clara. ¿Por qué? Ahí es cuando llega el profesor Girafales, si no estoy mal, y dice, no, es que la estructura correcta para decirlo es no sé. Al hacer uso de esos utterances, ahí sí se logra entender el mensaje. Pero si yo simplemente respondo con esos monosílabos, entonces el mensaje no va a ser decodificado. Para la parte del input hypothesis, entonces tenemos que vamos a aprender una variable o vamos a adquirirlo, y eso es lo que se le va a poner como el input plus one o I plus one. ¿Listo? Aquí vamos a relacionarlo todo con adquisición, no aprendizaje. Aquí nosotros no nos vamos a enfocar en la estructura, sino en el comprender el mensaje. ¿Listo? Ahora, este input plus one no se va a enseñar de una manera deliberada, no, tiene que haber una secuenciación, pero también se va a enseñar de manera natural y que se entienda. Entonces yo voy a entender, por ejemplo, conversaciones del día a día, voy a entender lo que se está tratando de hacer en una conversación casual, pero aquí, como dice en el último punto, esta habilidad emerge, no se enseña directamente, no, a nivel natural es que empieza a darse, a nivel de exposición. Y tenemos el último, que sería el Affective Filter Hypothesis, el cual tiene 4 facts para tener en cuenta. Uno, que sería motivation, que si la motivación está alta, entonces se puede aprender. Si la motivación está baja, a subirla, porque realmente si no, no entendemos. Tenemos el self-confidence, que eso sí toca que trabajarlo bastante los estudiantes. Creo que por aquí tengo algún experto relacionado en self-confidence and anxiety. Esos que están Profe, estudiando. pero mire, no es para, no, Tengo expertos, ¿no? Por ahí hay alguno que está haciendo un estudio ay, se va a acabar esta vaina. Pero bueno, la parte de anxiety y el último, el lower affective filter will go farther. ¿Listo? La ansiedad es algo que va a ir en detrimento del aprendizaje. Y aquí lo que toca que tener en cuenta es que toca que reducir esos filtros afectivos para lograr ir mayor. Si la motivación está baja, pero si todos esos 3 factores anteriores están bajos, toca que subirlos, ¿sí? Pero si la ansiedad no puede estar en un nivel alto, tiene que ser un nivel bajo. El self-confidence no puede ser un nivel bajo, tiene que ser un nivel alto. La motivación tiene que ser un nivel alto para pero que se logre profe, dar el aprendizaje. pero eso solamente en papel, como dicen, porque Ah, sí, no, eso es la como, teoría. como Yo un, solo estoy explicando la teoría de Krashen. Krashen dice como eso. un docente va en tan poco tiempo, digamos, en la universidad que solamente tiene contacto con un estudiante, ¿qué, 4 meses? ¿Cómo le va a ayudar y cómo lo va a conocer tanto como para saber si sufre ansiedad y por qué y cómo hacen uy, para... eso se nota desde el primer día. Hay factores que No, puede uno tener bueno, en cuenta. Hay factores, Obvio, pero usted pero ve a yo sus no creo estudiantes que hasta el un... recreo. Uno los ve Yo hasta no, el recreo y ahí se estoy nota hablando de en la estudiantes universitarios. universidad usted puede Mm, tener en cuenta, puede utilizar la ya sé. parte del discourse analysis. Al poner a hablar a un estudiante, usted se puede dar cuenta de algunos rasgos. Claro, que hay que Sí, tener en bueno, cuenta listo, que hay profe. Sí estudiantes lo que puede generan, notar, hay que tener en cuenta que hay algunos estudiantes que tienen una pasividad tan enorme que es muy difícil detectar si sufren de ansiedad o no.
Lo único en ese caso, y ya a nivel pedagógico, es lograr lidiar con el estudiante, o lograr mediar con el estudiante algún punto de confianza en el cual el estudiante mismo se logra acercar al docente y decirle, profesor, yo tengo este y este problema. Es que eso es lo que le estoy diciendo, o sea, en Pasa, 4 meses es muy probable que no se logre y además, ¿qué tanto puede llegar a ser un docente para, digamos, bajar esos niveles de ansiedad en un estudiante generar que este se filtro. encuentra con él, digamos, una vez a la semana? Generar este filtro, Te el filtro pongo un afectivo. ejemplo. Yo llevo 30 años en la universidad y aún no hasta ahorita lo están notando. ¿No? Ahí está la cuestión. Pero ¿qué pasa? Que el maestro tiene que generar ese filtro afectivo, es el que tiene que generar ese núcleo, ¿sí? A través de la parte lingüística, él tiene que saberle llegar a los estudiantes. Si yo llego a una aula de clase el primer día y abro la puerta como un patán y le digo a los estudiantes, mírense ustedes a la derecha, saluden al que tiene a la derecha, mírense a la izquierda, saluden al que tiene a la izquierda. Uno de los tres va a pasar. Usted ya subió los niveles de ansiedad a un tope que después no lo va a querer bajar. A menos, claro, que usted les haga entender que lo que hizo fue un ejercicio de conductismo, explique la teoría, haga un mal chiste y ellos se rían. Y la ansiedad se bajó a un nivel. Okay. Pero eso toca que tenerlo en cuenta con qué población lo va a hacer. Porque si usted lo hace con niños en el colegio, perdió el año. Sí, obvio. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta acá para el factor afectivo, el filtro afectivo. Uno, el input que usted va a darle a la lengua, o sea, ¿qué les va a proveer? Dos, el filtro afectivo, la parte de la motivación, self-confidence y ansiedad. Después aquí tenemos el Language Acquisition Device. Entonces, se adquiere la lengua a través de esto para acquire competence. Entonces, aquí ya nosotros sabemos si se adquirió o no se adquirió. ¿Listo? Bueno, 30 minutillos y se me va a acabar esta sesión. Classroom Interaction. Chicos, vamos a volver a abrir el enlace de compartir acá. Vamos a volver a abrir este enlace. Voy a grabar la sesión para ya finalizar en 20 minutos lo que me hace falta de los últimos dos temas ¿qué? A exponer, que ya es Classroom Interaction, algo cortico de Speech Acts, que ya prácticamente lo vimos, y algo cortico de Pragmatics, y ya quedan libres de mí. ¿Listo? Entonces, reconectémonos a este enlace y listo.